Bienvenidos a esta charla de la tarde de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre bioseguridad, actualidad y retos. Esta charla está a cargo de Óscar Camilo Ropero. Óscar es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Salle, es estudiante de maestría en ciencias agrarias con énfasis en fisiología vegetal, es líder de la estrategia Bancolombia para el sector agropecuario de la Regional Sur. Esta charla estará a cargo entonces de Bancolombia. En estos momentos le doy paso entonces a Óscar. Vamos a ver tu presentación y una vez finalizada vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer acá en el panel a mano derecha. Ahí nosotros las estaremos leyendo. Adicionalmente, les dejo el link también para que ustedes ingresen y soliciten su crédito de la mano de Bancolombia, nuestro patrocinador oficial de Expo Agrofuturo. Entonces, tienes el micrófono, Oscar, bienvenido. Hola Jimena, muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Dale, muchas gracias. Bueno, como lo decía Jimena, por título esta presentación se llama Bioseguridad, Actualidad y Retos, ¿cierto? Actualmente, cuando hablamos de la palabra bioseguridad, y más en estas épocas por las que pasa el país y el mundo, se nos viene a la mente todo lo relacionado con el COVID, pero la palabra bioseguridad abarca mucho más sectores adicionales a los de cubrir todas las bioseguridades del componente humano, también abarca componentes importantes como la salud animal y el cuidado vegetal. Entonces, no solamente vamos a hablar de la importancia de bioseguridad por lo que hoy implica en el país y lo que está pasando en el mundo, sino vamos a dar un recorrido desde la bioseguridad, la importancia que tienen ciertos sectores como el banano y el sector de la ganadería en nuestro país. Son sectores bastante importantes y relevantes. Los traemos como casos de estudio y casos de comparación. No los traemos porque sean más o menos importantes que otros, sino que nos permiten hacer una comparación, ¿cierto? Nos permiten mirar realmente la bioseguridad, qué papel juega y la importancia de este en ciertos sectores importantes de la economía del país. Entonces, si vamos a hablar de bioseguridad, en el sector agrícola, importante saber cómo estamos parados como país en temas de áreas disponibles y el componente principal en temas de ganadería y agricultura, cómo están distribuidos los suelos, cómo está distribuida la tierra, cómo está la vocación en cada uno de los sectores de la ganadería y la agricultura. Nosotros como país tenemos alrededor de 114 millones de hectáreas, es el área de Colombia, ¿cierto? De esos 114 millones de hectáreas, alrededor de 43 millones de hectáreas tienen vocación de uso agropecuario. Eso es alrededor del 38% del territorio nacional, que viene siendo un poco menos de la mitad, mirando la importancia, por ejemplo, que tienen los bosques naturales, que representan el 56%, alrededor de 63 millones de hectáreas. Entonces, tenemos un poco menos de la mitad del país con vocación. ¿Qué quiere decir vocación? Que tienen la habilidad, tienen la aptitud de estos suelos para bien sea la explotación agrícola o sea la explotación ganadera. Ya llevándolo más a un foco de ganadería, que en la actualidad tenemos 34 millones de hectáreas utilizadas para la explotación ganadera en nuestro país. Sabemos que casi la mitad de nuestro país, lo que es la altillanura colombiana, Arauca, Casanare, Bichada y Meta y parte del Guaviare, es donde más tenemos tierras para explotar en el sentido de la ganadería, una ganadería extensiva, ¿cierto? Entonces, vemos realmente la vocación de esas 43 millones de hectáreas para el sector agropecuario, solo 15 millones de hectáreas tienen vocación para la ganadería. Entonces, estamos en este caso subutilizando los recursos suelo disponibles para ganadería, que muy seguramente esos suelos tendrán vocación para otras cosas, seguramente para agricultura, como lo vamos a ver en el siguiente, que es alrededor. Actualmente tenemos 7.1 millones de hectáreas en agricultura, pero la vocación son alrededor de 20 millones de hectáreas. En este caso, en contraste con la ganadería, estamos subutilizando el potencial de vocación que tienen nuestros suelos. Entonces, importante hacer ese vistazo de cómo está distribuida la tierra, la vocación del suelo en Colombia, sabiendo que somos un país eh, con una vocación totalmente agrícola y somos un país que está ubicado dentro del trópico. ¿Qué quiere decir esto que estemos ubicados dentro del trópico? Que es un país que normalmente la humedad y la temperatura eh, suelen ser altas durante la mayor parte del año. Adicionalmente tenemos agua en abundancia y lluvias prácticamente distribuidas
durante todo el año, dependiendo pues si estamos en condiciones monomodales o condiciones bimodales, así son los ciclos de lluvia, ¿cierto? Entonces, somos un país rico en ese ámbito de gozar de la tropicalidad y de gozar de los diferentes pisos térmicos que por geografía nos brindan los Andes colombianos, las cordilleras. Entonces, esto nos da las condiciones idóneas para el desarrollo de un amplio número de especies vegetales y animales, ¿cierto? Entonces, aquí es donde también entra a jugar un papel importante la bioseguridad. Claro, un país tropical, diversidad de pisos térmicos, eso también nos va a permitir, como les decía, mayor número de especies animales y vegetales. Por ende, también vamos a tener mayor diversidad de plagas y enfermedades, a las cuales hay que darles un manejo adecuado, un control adecuado y una prevención adecuada. ¿Qué nos ayuda a llevar este control y esta prevención? Esto va de mano a la bioseguridad y todo lo que implica las buenas prácticas agrícolas para el control y prevención de estas enfermedades. Entonces, somos un país privilegiado, pero eso también nos impone grandes retos en el control y en la prevención de enfermedades. Entonces, también un vistazo de forma general cómo está la agricultura en el mundo, cómo son las proyecciones que hace la FAO para el 2030. Sabemos que somos en temas de población, actualmente estamos en casi sobre los 7.700 millones de habitantes en el mundo. Entonces, y cada año la tendencia va subiendo, como ustedes los pueden observar en la página, en la presentación. Para el 2050 se está proyectando 9.300 millones de habitantes y vemos la distribución que tienen los países desarrollados, países industriales y países en transición, donde el crecimiento de la población está muy apalancado en países en vía de desarrollo. Entonces, y el crecimiento en la demanda de productos agropecuarios va acorde con ese crecimiento, viendo que las mayores demandas en alimentos de productos agropecuarios se concentran mucho en esos países desarrollados y en esos países que están en transición o esos países en vía de desarrollo, como lo hemos llamado. Entonces, muy seguramente estamos sujetos aquí a todo el tema del crecimiento de la población en esos países en vía de desarrollo que tienen tantos problemas con el incremento en la población. Entonces, importante los grandes retos que tenemos de cara a la agricultura, ¿cierto? Hemos empezado a hablar ya en la actualidad de la agricultura 4.0, la nueva visión que se le quiere dar y el camino por el que se va a transitar con la agricultura de aquí al 2030. Entonces, tenemos grandes retos de cara a la agricultura de 4.0, son nuevas técnicas de producción, esto es lo que nos implica otras formas de producir, ¿cierto? ¿Cuáles son esas otras formas de producir? Cultivos hidropónicos, cultivos verticales, todo lo que nos implicó la revolución verde en su momento, aún hoy todavía lo trabajamos y seguirá siendo así, el mejoramiento genético de especies. Esto nos permite producir en menor área y en mayor cantidad, asociado a las buenas prácticas agrícolas y a la bioseguridad, una producción más sana y adecuada para el consumo humano. Entonces, también la agricultura nos va a implicar entrar en toda la digitalidad y como hoy lo vemos, el hecho de trasladar un evento de estos a la digitalidad también es un par en el camino que nos dice que es el camino a seguir. El Internet de las cosas, ya todo lo movemos a través de la Internet, la Big Data, la inteligencia artificial. Entonces, hacia allá va encaminada la agricultura y muchos de los sectores, seguramente algunos ya están más avanzados que nosotros en términos tecnológicos de agricultura inteligente, pero hacia allá son las metas que tenemos y los propósitos. Prácticas digitales, la colaboración entre entidades y demás, la movilidad, innovación abierta, el tema de drones, impresiones en 3D, imágenes satelitales que nos permitan tomar decisiones adecuadas al manejo y que nos permitan reducir los costos de producción y ser más precisos en la implementación de todas las prácticas agrícolas, incluidas las aplicaciones de insumos que a veces nos generan tanto ruido de cara a la sostenibilidad de los cultivos y a la calidad del alimento que se produce. Entonces, tenemos grandes retos de cara a la agricultura con el incremento de la población mundial y todo el cuidado que debemos de tener en esas nuevas formas de producir. Entonces, entrando en materia, definiendo un poco en qué consiste la bioseguridad, ¿cierto? Haciendo unas aclaraciones. A veces, como les comentaba, cuando nos imaginamos bioseguridad en estos momentos, pensamos es en el COVID o todo lo que implica la pandemia y las restricciones. Claramente la bioseguridad también está de cara al componente humano, pero no debemos de perder el enfoque que también tiene un enfoque estratégico integrado
que engloba los marcos normativos y reglamentarios, con el propósito, ¿cierto?, de un análisis y la gestión del riesgo relativos a la vida, a la salud de las personas, como lo comentaba, los animales y las plantas. Esto asociado al riesgo que hay para el medio ambiente. Entonces, la bioseguridad nos lleva de algo tan puntual como trabajar en seres vivos como plantas y animales, llevarlo hasta el impacto que podemos tener a nivel de ambiente, todo lo que nos ha implicado ahora. También estamos hablando mucho del cambio climático, como es una realidad que hoy nos aqueja a todos y no es desconocido. Ni el más experto a veces nos damos cuenta que las distribuciones de la lluvia ya no son las mismas de hace unos años, el aumento en las temperaturas igualmente. Entonces, la bioseguridad también nos permite ver ese enfoque holístico desde las perspectivas de los sectores, desde los humanos, plantas y animales. Entonces es importante este cuidado y este análisis integrado de la bioseguridad. ¿Qué abarca la bioseguridad también? Todo el tema de la inocuidad alimentaria, importante, esas formas sanas de producir, con los rangos, los cuidados, las dosis adecuadas. La bioseguridad se encarga de eso, de ese cuidado de la inocuidad, que lo que el ser humano consuma, o bien sean los animales, sea inocuo, que se pueda consumir con tranquilidad, de que no va a tener una afectación en el ser humano. También cuida lo que es la zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Es cuidar de que esas enfermedades que hay en plantas o animales se transmitan hoy al ser humano. Entonces la bioseguridad también se enfoca en ese cuidado. Entonces también cuida la introducción de plagas, enfermedades o animales a zonas donde no son las adecuadas para el desarrollo de estas, que nos puedan convertir en plagas invasivas que supriman la actividad de las plantas o animales que son endémicas de dichas zonas. Entonces también se tiene en cuenta para la liberación de organismos vivos y modificados, todo lo que hemos llamado todos los transgénicos y demás. Entonces también nos permite darle manejo a este tipo de organismos, ¿cierto? También es un concepto global, con importancia, una gran importancia directa para la sostenibilidad, ¿cierto? La sostenibilidad también es algo que hemos venido trabajando últimamente desde el sector agropecuario, desde la banca, desde las entidades públicas, porque con estos grandes retos, esta es una de las grandes soluciones también, producir de manera sostenible, en tanto en las de agricultura, salud pública, protección del medio ambiente y cuidado de la biodiversidad biológica. Entonces, la bioseguridad, más allá de los simples cuidados o normatividad, también nos lleva a un punto desde la sostenibilidad y puntos más estratégicos para tener en cuenta. Como les comentaba, importante empezar a ver la seguridad, ¿cierto? De unos factores más macro, ¿cierto? Que empezamos a adoptar esas normas y esa reglamentación internacional que ya existe, que la adoptemos al interior del país claramente ajustada a las condiciones públicas de nuestro país, a toda la reglamentación, a que podamos adoptarlas y aplicarlas, que nos van a permitir, ¿cierto? Abrir, por ejemplo, a hoy, de cara a la bioseguridad, tenemos unos factores importantes que influyen sobre la bioseguridad. Uno de ellos, la globalización, ¿cierto? La apertura de mercados también abre la posibilidad al, a que tengamos mayor circulación o que circulen con mayor libertad algunas plagas y enfermedades. Entonces, esa globalización también nos llevó a crear medidas de bioseguridad para el control de la diseminación de esas plagas y enfermedades. Las nuevas tecnologías igualmente nos permiten medir en tiempo real cómo es la infección o el cubrimiento de enfermedades en determinados territorios, el aumento del comercio. Igualmente, ya somos países que exportamos e importamos material vegetal, alimento, entonces muy seguramente este aumento también propicia que podamos movilizar microorganismos, plagas o enfermedades. El aumento de los viajes, normalmente la gente acostumbra a llevar material vegetal en sus mochilas, en sus bolsos, sin reportarlos, y esto es un serio inconveniente para el control de plagas y enfermedades. La mayor atención del público, definitivamente las personas actualmente están más pendientes de lo que consumen, entonces ver toda la trazabilidad, toda la información que hay detrás del producto que están consumiendo. Gran dependencia de las importaciones. Cuando un país es gran dependiente de las importaciones, también
asume un gran riesgo en importar enfermedades que no están en sus territorios. Entonces, aquí también entra a jugar un papel importante todas las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son los beneficios y potenciales asociados a un enfoque multisectorial para la bioseguridad? Como les he venido comentando, ya hay que empezar a ver la bioseguridad más de un aspecto global, porque esto también nos va a permitir la entrada a mercados internacionales. Ya los países están siendo más cuidadosos con la entrada de microorganismos, de alimentos a sus países que cumplan con toda la normatividad de cuidado en el ingreso de plagas, por ejemplo, cuarentenarias, impedir ese ingreso a sus territorios que son libres de estas plagas. Entonces, esos beneficios de empezar a ver la bioseguridad desde lo multisectorial nos permite mejorar, ¿cierto?, la salud pública, ¿cierto?, que todo lo que importemos o que todo lo que produzcamos en nuestros territorios sea a través de medidas de bioseguridad y todas las normas de buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas ganaderas en su efecto también, que lo que produzcamos genere confianza al consumidor, ¿cierto? Fomenta el comercio. Ahorita, como lo vamos a ver más adelante, cumplir con ciertas normas de bioseguridad, con ciertas normas de salud animal y vegetal, nos va a permitir acceder a mercados internacionales que nos exigen ciertas normas. Importante. Sin lugar a dudas, la protección del medio ambiente, ¿cierto? Esto nos va a permitir, la bioseguridad nos permite reducir toda la contaminación por escorrentía, por lixiviación, por transporte tanto de plagas como enfermedades, también como el de moléculas químicas. Y definitivamente mejoramos la producción agrícola, ¿cierto? La bioseguridad nos permite mejorar la producción agrícola asociadas al buen uso de las BPA y las BPG. Entonces, aquí empiezan a jugar un papel bastante importante la bioseguridad, articulada con otras normatividades en cada uno de los sectores de desarrollo económico de nuestro país, en temas de agricultura y ganadería. Importante, también esto no es ajeno y no es un tema que esté al azar, que sea un tema de moda, no, esto es un tema que también va de cara a los retos en el mundo, ¿cierto? Todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que en el 2020 la ONU decretó esos primeros 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el 2015. Entonces se cumplieron esos primeros 8 objetivos, nuevamente se replantearon estos nuevos 17 objetivos para hasta creo que vamos a empezar se le dio un derrotero que fue el 2030. Entonces la bioseguridad empezó a jugar un papel importante en la salud y el bienestar en el objetivo 3, objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Importante la producción y el consumo responsable y una vida del ecosistema terrestre. Entonces aquí le estamos apuntando a diversos objetivos y vamos de la mano con lo que las naciones se propusieron en términos de estos grandes retos. Vamos a empezar a ver los casos que les comenté al inicio. Vamos a hablar de Fusarium en banano, ¿cierto? Un hongo que nos ha afectado de forma importante este sector, y vamos a ver el tema de aftosa en ganadería. Vamos a ver cuál es el impacto económico de estas enfermedades y cómo la bioseguridad nos permitió mitigar este impacto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de banano, en el tema de Fusarium, hace un año prácticamente se confirmó la presencia de Fusarium raza 4 en el departamento de La Guajira, unos predios. Entonces, en agosto del año pasado ya estaba la confirmación a través de unos análisis que se hicieron a través de los laboratorios del ICA y unos laboratorios en Holanda que nos confirmaron a través de técnicas de PCR que ese era Fusarium oxysporum, el que estaba presente en estas plantaciones. Entonces, se levantó una alerta también en el 2019. Ya el ICA declaró el estado de emergencia porque se confirmó esta enfermedad, este microorganismo presente ya en el país. Éramos un país hasta ese momento libre de esta enfermedad, de este microorganismo. Entonces, como vemos aquí, fueron algunas de las noticias que el país, de muchas de las cuales traje 2 ejemplos, ¿cierto? Todos los noticieros esto fue noticia. Entonces, también vamos a hablar de aftosa, importante en el sector ganadero, que nos implicó perder el estatus de país libre de aftosa en el 2018, perdón, hacia finales de septiembre, y nos impidió en todo el 2019
conservar la buena dinámica que traíamos en exportaciones de carne y ganado en pie. Entonces, casi la mayoría de nuestras exportaciones van hacia países del Oriente, Líbano y demás. Entonces, hacia allá hubo una reducción aproximada del 30% en las exportaciones de carne. ¿Por qué? Porque habíamos perdido el estatus de país libre de aftosa. Entonces, ahorita vamos a entrar en el detalle del impacto real de esta enfermedad en la ganadería. Entonces, algunas preguntas que debemos hacernos de cara a la fiebre aftosa, ¿cierto? De cara al impacto. ¿Cuál es el impacto nacional e internacional en la economía de este sector? ¿Y qué estamos haciendo como país y qué debemos de hacer para volver por lo menos a recuperar ese estatus de país libre de aftosa que afortunadamente en febrero de este año volvimos a recuperarlo? ¿Y qué estamos haciendo para conservarlo y llegar en su momento a tener el estatus de país libre de aftosa sin vacunación? A hoy lo tenemos, pero a través de la vacunación hemos logrado tener nuevamente el estatus y esto nos permite ingresar a todo el mercado internacional, que ahí es donde está todo el potencial de crecimiento de este sector. Entonces, desde el ecosistema de la ganadería, ¿qué hemos estado haciendo y qué debemos hacer? Entonces, primero, lo que les he venido comentando, la prevención y el control. Siempre todos los ganaderos estamos obligados a reportar cuando veamos a animales afectados o sospechemos que están siendo afectados por esta enfermedad. Ahorita les muestro unas imágenes de cómo afectan a los animales esta enfermedad. Entonces estamos obligados a ese control y a esa prevención. El control, accediendo a los programas de vacunación semestrales que hacen ciertas entidades público-privadas, como los convenios que hay con el ICA, FEDEGAN y el Fondo Nacional de Ganaderos para sacar adelante estos planes de vacunación importante. Entonces, el gran reto que debemos hacer es recuperar, ¿cierto? Que recuperáramos el estatus como país libre de aftosa. Entonces, como les comentaba, en febrero nosotros como país, la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, nos dio nuevamente ese estatus como país libre de aftosa. Entonces, esto nos permite acceder a todas las importancias y a todo el mercado internacional. Entonces, ¿qué debemos hacer también? Sólidas prácticas de bioseguridad. A veces, en términos del manejo de animales, también hay una gran importancia en el manejo de estas sólidas normas de bioseguridad. Como les venía comentando, tenemos obligación también los ganaderos de acceder a los ciclos de vacunación, ¿cierto? Permitir que se hagan las vacunaciones respectivas contra, no solo contra la fiebre aftosa, sino también contra la brucelosis y demás que afectan las ganaderías. Cuando se presenten estos, estos brotes de fiebre o cualquier otra enfermedad relacionada con el sector, la planeación de la contingencia, ¿cierto? Esto lo hacemos de mano con las entidades del ICA que nos permiten empezar a aplicar los protocolos de bioseguridad y los protocolos de contingencia cuando hay estos brotes. Sabemos que las fincas que están expuestas a estos brotes, hay un ataque muy agresivo de cara a la prevención y el control en su momento con el sacrificio de la mayoría de animales que estuvieron en contactos con el foco. Entonces, por eso debemos tomar acciones rápidas al momento de identificar estas enfermedades en nuestras fincas. Entonces, como les comentaba, estas son algunas de las fotos de la enfermedad que se presenta en el ganado. Son llagas. Aquí les muestro llagas en la boca a los animales que les impide comer, en los pies. También a las hembras les da esta llaga en los pezones, los cuales se impide ordeñar. Entonces tiene un gran impacto y muerte en los animales. Entonces es importante cuando esto se identifica hacer los reportes adecuados y en el tiempo más oportuno. Entonces, ya de cara al impacto económico, ¿cierto? Como les comentaba, en todo el 2019 perdimos ese estatus que nos impedía exportar a esos países. Aquí traigo unos ejemplos, por ejemplo, el Líbano, Jordania, Rusia, Hong Kong, Emiratos Árabes, Birmania y Vietnam. A veces nos impedía exportar ganado en pie o carne en su momento a esos países que no nos permitían exportar si no teníamos el estatus. Entonces, de ahí la importancia de recuperar ese estatus sanitario. Ya lo logramos a través de los planes de vacunación, esos ciclos de vacunación semestrales que hace el ICA de mano de FEDEGAN también, y una asignación de recursos importantes de estas entidades público-privadas.
Entonces, y la importancia de que estas alianzas existan. De que estas alianzas existan nos permitió recuperar en plazo de un año nuevamente ese estatus sanitario. Entonces, ahí juega un papel importante los ciclos de vacunación y en un futuro poder blindar ese estatus. ¿Cuándo vamos a lograr tener ese estatus como un país libre de aftosa sin vacunación? También cuando los países alrededor de Colombia, nuestros países vecinos, también sean libres de aftosa, así sea a través de la vacunación. Por el momento, lo que es Perú y Ecuador ya tienen el estatus a través de la vacunación. Entonces, Brasil también, Venezuela no, entonces eso nos ha impedido llegar a tener ese estatus sin la vacuna. Cambiando de sector. Entonces el sector del banano y el plátano se ha venido visto afectando, como se los comentaba al inicio, cuando se confirmó la presencia de Fusarium raza 4, que es la enfermedad que se conoce como marchitel de las musáceas. Entonces, este hongo toma gran relevancia porque puede habitar y puede afectar cultivos por más de 3 décadas si no se le da el manejo adecuado de bioseguridad y contingencia y prevención en las zonas donde se presenta. Aquí en el país por primera vez se confirmó en La Guajira, ahí fue donde hubo los primeros brotes y donde también vamos a cumplir casi un año de que hizo el primer reporte. Y las asociaciones de bananeros tienen los mismos reportes o las mismas perspectivas de crecimiento en exportaciones que el año pasado. Entonces, esto nos ha demostrado que las medidas que se tomaron en su momento, que ahorita les voy a mostrar un esquema, de esas medidas drásticas que se tomaron para el control y la contingencia de estos recursos, de este hongo, entonces nos permitió que hoy también tengamos las mismas perspectivas de exportación en banano. A través de la resolución 119.12 del 2019, el país declaró el estado de emergencia cuando se confirmó la presencia de este hongo en el país. Entonces, ¿cuál es la importancia económica? El sector bananero en el país ocupa el tercer lugar en importancia económica en cuanto a exportaciones. Representamos el 30% de las exportaciones del sector agropecuario, por debajo del café y las flores. Entonces, es un sector donde más de 20.000 familias, alrededor de 300.000 hectáreas, producen banano y plátano, más banano que plátano. Entonces, esta enfermedad nos llevó a la sustitución no nos llevó a nosotros como tal Colombia, sino en sus momentos donde presentaron los países asiáticos, a hacer las conversiones de variedades o de subgrupos Gros Michel a Cavendish, que es las variedades de bananos que hoy conocemos en los supermercados. Afortunadamente Colombia está muy volcada a los subgrupos de Cavendish y son los que más se siembran en el país, pero ninguna de las especies conocidas por banano, o por lo menos el 80%, es susceptible a esta enfermedad. Entonces, tenemos gran diversidad de especies en los bancos de germoplasmas del país, de musáceas, pero son 3 o 4 las que trabajamos o las que más explotamos en el país. Estas 3 o 4 son las que también son susceptibles a esta enfermedad y por eso la importancia y la relevancia eh, de darle un buen manejo a esta enfermedad. En Colombia, en el 2015, el ICA, en la resolución 3593, decretó esta enfermedad, este hongo, como una enfermedad endémica, ¿cierto? Es una plaga, una enfermedad transcontinental, porque inicialmente donde se presentó fue en países asiáticos, Indonesia y demás. Entonces, 2015, pero ya en 2019 confirmamos la presencia. Entonces, eh, debemos como país blindar y cuidar este sector de bastante importancia y afortunadamente se hicieron los controles y las prevenciones adecuadas donde nos permitió restringir el aumento del contagio en las plantaciones del Urabá y norte de la Antioquia. Entonces, esto quiere decir que realmente funcionó el control y la prevención. ¿Cuáles son las medidas fitosanitarias de emergencia que debemos de tomar y tenemos la responsabilidad eh, como productores, ¿cierto? Primero hacer la notificación de la presencia que sospechemos que tenemos plantaciones afectadas, tenemos esa responsabilidad de hacer esta alerta a través del ICA y ellos empiezan con todos los protocolos de tomas de muestras para la confirmación en los predios que consideremos pueden estar afectados. Si se confirman, es la implementación de los protocolos
de contener los síntomas y contener el crecimiento de este hongo en las plantaciones o la distribución. Entonces, posterior a esto, adecuar de forma general la infraestructura para mantener la bioseguridad en el resto de las fincas y no comprometer las otras plantaciones cercanas o otros predios que estén cerca a los predios que están contaminados. Entonces, esta imagen que les quiero compartir es un protocolo de bioseguridad que desarrolló DITA en el 2017 para la contención de los focos puntuales en las fincas. Lo distribuyó en 3 zonas importantes cuando se identifica una planta infectada. Entonces, se hacen estas 3 zonas. Estas 3 zonas tienen particularidades que las delimitan, por ejemplo, prácticas tan sencillas como hacer canales alrededor de esa planta, un cuadro de 10 por 10, que nos permita restringir la circulación libre del agua, que como sabemos es un hongo que también se transportan sus esporas a través de la escorrentía, la lixiviación de las aguas, y se transporta fácilmente en el calzado, las mangueras, las llantas de los carros, etcétera. Entonces, por eso también la importancia del cuidado. Este es el manejo que se le da cuando identificamos los brotes específicos en cierto punto, ¿cierto? Hacemos el cuidado de estos 3 macros y al final de la zona C se encierra, ¿cierto? Unas cercas que nos delimite el ingreso de personas o animales o cualquier otro ser que nos propague o nos ayude a la diseminación de esta enfermedad. Entonces, que es muy diferente al manejo que se le da cuando se tiene la presencia en toda una finca. Cuando tiene la presencia en toda una finca se maneja como se maneja la zona C. Se hace un encierro en cerca de púa específicamente, lo habla así la norma, que nos permita el ingreso de personas o animales a estas zonas y que favorezca la diseminación de la enfermedad. Entonces, importante que sepamos que estos protocolos existen, que hay que levantar las alertas tempranas y que debemos de cuidar las fincas o tomar las medidas necesarias donde se presenta esta enfermedad para evitar la propagación, porque en las zonas donde se presentó inicialmente esto en Asia, acababa con el 80 o el 90% del área sembrada en esos países. Afortunadamente Colombia logró reducir esa área alrededor de 200, 300 hectáreas erradicadas por la enfermedad, de 300.000. Entonces, realmente estos protocolos han funcionado y saber que existen y que debemos de realizar los reportes es importante. Entonces, estas son unas medidas fitosanitarias de cara de la finca hacia afuera, también son medidas que toman de la finca hacia adentro, pero aplican de forma importante, desinfectar las herramientas, la desinfección del calzado, la no movilización de material genético. Esta es una de las prácticas más recurrentes y la que nos llevaron y la que nos puede llevar a que la enfermedad se propague con más facilidad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la movilidad de material genético que pueda estar infectado. Además de otras prácticas como la importación de material, hay que garantizar a través de la entidad escomólica que estos materiales importados que están bajo el manejo de Agrosavia estén libres de esta enfermedad. El informe a los trabajadores, capacitación de cómo identificarlas, cuáles son los controles, cuáles son los síntomas de la enfermedad, y restringir el ingreso a las fincas productoras. Esto es importante porque a veces las personas en sus calzados, en las herramientas que utilizan, ayudan a la propagación de estas enfermedades con mayor facilidad y transportarlas de un municipio a otro. Entonces, estas también cuando pensamos en bioseguridad, a veces un productor, un productor de plátano, de banano, un productor de ganadería, un ganadero, también es importante que sepan que el gobierno ha asignado unos recursos importantes que se trabajan y que se dispersan a través de los bancos, de las entidades financieras. A hoy hay disponible una línea especial de crédito con tasa subsidiada para aplicar esos protocolos de bioseguridad en nuestras fincas, ¿cierto? Cuando claramente estos protocolos, estas normas, nos exigen unos recursos, ¿cierto? En todos los temas de pediluvios, grava, compras de spray, de maquinaria para el manejo. Por medio de protocolos de bioseguridad para banano y plátano y también para palma africana en temas del control y erradicación y prevención de la pudrición del cogollo y la marchitez letal.
Entonces, por lo menos para Palma y todo lo de Musacias tenemos recursos disponibles. También como entidades financieras tenemos líneas disponibles también para otros sectores donde se quieran aplicar estas normas de bioseguridad. No estamos exentos o no estamos desde unos sectores. Esto es de cara a lo que el gobierno ha colocado para que los bancos los dispersemos a los productores que lo necesitan, de banano y palma y plátano, pero también llevarle la información. Los recursos están disponibles y pueden estar disponibles a través de las entidades financieras. En este caso, Bancolombia, nosotros tenemos las líneas adecuadas para atender el sector agropecuario en cuanto a estas necesidades. Entonces es importante que lo sepamos. Entonces, no, muchas gracias por el espacio. Estoy pues atento a las preguntas, inquietudes que tengamos en este momento. Oscar, muchísimas gracias por esta presentación. Abrimos entonces el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos 8 minutos. Alcanzamos a hacer por ahí unas tres preguntas. Aquí ya había visto algunas. Ya te voy a... Bueno, nos preguntan por el tema de la presentación. Nosotros todas las charlas que estamos dictando durante esos 3 días se van a subir al sitio web de Expo Agrofuturo. Entonces ahí van a tener la posibilidad de acceder a este material. Durante tu presentación mencionabas un tema de ubicación de un ranking de países. Nos preguntan que Colombia en cuál grupo de países se encuentra. ¿Cómo, Jimena? ¿Me repites la pregunta por lo que te escuché entrecortado? Dale. Que en tu presentación mencionabas unos datos de diferentes países. Nos preguntan que Colombia en cuál grupo de países se encuentra. Jimena, te entiendo grupos. ¿En qué grupo se encuentra Colombia? Te entiendo esa parte. Sí, sí, No te esa es la pregunta. ¿En qué grupo se encuentra Colombia con respecto a Exacto. qué, Jimena? No nos complementan la pregunta. Me imagino que una de las, los slides iniciales que presentaste. ¿En Entonces, por qué ejemplo, la ranking? persona Paula nos puede complementar ahí la pregunta para ser mucho más puntuales. Bueno, si bien es claro que no pudimos detener el COVID con las medidas sanitarias, ¿cómo podríamos recuperar el estatus sanitario de país libre de aftosa? Ese estatus como país libre de aftosa lo recuperamos en febrero de este año y lo hicimos. ¿Cuáles son las exigencias de la OIE, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal? Cuando lo perdimos en el 2018 con los primeros, cuando se hicieron los reportes de aftosa en el departamento de Arauca y Casanare, perdimos dicho estatus a través de los planes de vacunación. Cuando tenemos casi el 100% del inventario ganadero vacunado contra aftosa, pudimos presentar nuevamente la solicitud para recibir esa certificación como país libre de aftosa. Y la entidad, la OIE, ya hace las evaluaciones pertinentes y volvimos a recuperar dicho estatus sanitario que nos abre las puertas a todo el mercado internacional de exportación de carne de res en canal y animales vivos. Pero se hizo básicamente a través de los ciclos de vacunación que hace el ICA de mano con Fedegan. Listo, gracias. Bueno, ya aquí Paula sí nos complementa la pregunta. Nos dice, respecto a desarrollo e industrialización, ¿Colombia en cuál grupo de países se encuentra respecto a los datos de desarrollo e industrialización? Ya, en uno de los primeros slides donde presentaba Exacto. el crecimiento y toda la demanda en términos de alimentos del sector agropecuario, nosotros, Colombia, no somos un país industrial, no somos un país desarrollado, somos un país en vía de desarrollo, ¿cierto? Entonces, en ese eslabón, somos un país que está en vía de desarrollo, Paula.
Vamos a ver qué otra pregunta nos hacen o si quedó todo muy claro dentro de la presentación. Mientras esperamos aquí, los invitamos a participar y a vincularse a la rueda de créditos de Bancolombia que tenemos habilitado en Expo Agrofuturo. Les hemos dejado durante toda la jornada el link de registro, entonces los invitamos a que vayan, se registren y pues ya hagan toda su gestión de crédito en la mano de Bancolombia. Bueno, aquí no tenemos más preguntas, entonces Oscar, no sé si quieras darnos un mensaje final antes de que demos por finalizado este espacio. Jimena, aquí el mensaje que vinimos a dejar en este espacio es pensar en la bioseguridad como una estrategia, como un argumento de peso que nos va a permitir como país entrar en el mercado internacional con mayor facilidad, ¿cierto? Ahora se nos volvió una palabra de moda por todo el tema que estamos viviendo, por esta pandemia, pero que también es un tema que está tomando mucha fuerza y mucha importancia en los mercados internacionales, no solo para acceder a los mercados internacionales, no solamente para abrir esa oferta de posibles compradores en el exterior, sino también de cara a la sostenibilidad de los sectores productivos de nuestro país. Importante también ese buen relacionamiento con el ambiente, como lo hemos mencionado, para tratar de mitigar ese impacto ambiental y ese cambio climático, que de los sectores hagamos nuestra parte bien hecha y podamos reducir estos impactos. Bueno, Oscar, de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias a Bancolombia por vincularse con nosotros, por creer en el propósito de Expo Agrofuturo y porque durante los últimos años ha sido nuestro banco aliado. Gracias por este espacio. A todas las personas conectadas, los invitamos a quedarse ahí a la próxima charla que tenemos a las 5:15. Muchas gracias, Jimena.